Este es el octavo episodio de La Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar sobre el oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. El episodio de hoy fue una larga entrevista sobre distribución a la que no me gustaría agregarle más preámbulo que la presentación de nuestra invitada. Ella es una agente de ventas y film finder con más de 30 años de experiencia en la venta y adquisiciones de películas en español para diversos mercados internacionales. Es compradora exclusiva de la empresa Somos TV en las modalidades de Pay TV, Internet y On Demand por los territorios de Estados Unidos y Puerto Rico. Productora de radio y TV independiente, coordinadora de eventos culturales dentro y fuera de México, coordinadora general de producción comercial televisiva, asesora, docente y tallerista de medios audiovisuales. Su nombre es Claudia Rivera Aubert. Me gustaría que me hablaras, Claudia, de tu viaje, el mejor viaje que has tenido. ¿A dónde fue? Y así, en pocas palabras, ¿qué es lo que más te gustó de él? Yo creo que sería un viaje hace mucho tiempo, por ahí del 91, 92, en que estaba yo trabajando para la unidad de producción audiovisual de Conaculta, en una muestra de televisión mexicana en París, que se iba a presentar en París en 7 sedes simultáneas para llevar 100 horas de programación mexicana. Y en la organización, como a mí siempre mi pasión ha sido la fotografía y la edición, entonces resultó que por los extraordinarios recursos que existían, me pude colar y tomé todas las fotos conceptuales de cada uno de estos programas para el catálogo trilingüe. Y luego, como me encantaba la edición y me había visto las 100 horas de programación, entonces yo edité a corte directo y en 3/4 esas 100 horas de programación para llevarlo a un demo de 11 minutos que se iba a presentar en estas 7 sedes simultáneas en París. Y entonces cuando termino de hacer esto, resultó que nadie conocía el contenido de la muestra mejor que yo. Y entonces me invitaron de directora de programación para llevar la muestra a París. Y bueno, yo volaba, literalmente. Y lo que nos Claro. pasó ahí fue que cuando llegamos a París, que en ese momento era probablemente la ciudad con más eventos culturales en el mundo, resulta que nadie nos esperaba, porque la que en aquel entonces era la directora del Centro Cultural de México en París, no le había dado la importancia a esta muestra y nosotros veníamos llegando literalmente con toneladas de catálogo trilingüe a todo color, con cassettes de 3/4 unos sobre de otros, todos subtitulados. eh, y me tocó, entonces, no nos esperaban, pero ni en el aeropuerto, ¿eh? Tuvimos que dejar las cosas en una bodega, treparnos al metro, llegar y rehacer completamente la programación. Gracias a Dios, las sedes sí estaban contempladas. Nos tocó contratar al personal, rentar el equipo multiformato para poder Wow. recibir nuestros cassettes. Me tocó mandar a hacer volantes, contratar muchachos, agarrar el equivalente de perifoneos e ir a hablar a las estaciones de radio para decirles que Grand Mexique sí funcionaba, pantallas de México, y de pronto ver que la gente empezaba a llegar, empezaba a llegar, empezaba a llegar. Y ahí fue donde me di cuenta que el problema es que hay una ventana muy corta de oportunidad para que el público objetivo se entere que la obra existe y que si la elección del público objetivo es la correcta, la gente va a asistir. Si tienes la oportunidad de avisarle y de contextualizarle al público objetivo. Y entonces, que si encantas a ese público objetivo, entonces puedes aspirar a un público más amplio por recomendación, por lo que es este factor de convivencia y de socialización
que existe con el entretenimiento y la cultura de que te contagia el gusto de alguien de haber tenido una buena experiencia. Y yo ahí que creo que tendría que quizás 22 años, algo así, 23. Y para mí me marcó. Fue de las primeras cosas que me dijeron hacia dónde tenía uno que poner en marcha la distribución. Con Claudia hablaremos sobre la función de un agente de ventas, las particularidades de la distribución en México, las estrategias de promoción y distribución, las particularidades de las ventanas de exhibición, hablamos del violín y cumbia callera y sus notables experiencias en el mercado cinematográfico, además de consejos para abrirle las puertas a nuestra ópera prima o proyecto cinematográfico. Escucha el podcast completo, disculpa los ruidos por los errores de conexión y no olvides ver en YouTube el extracto con material adicional sobre los primeros pasos para distribuir tu película. Yo soy Lalo Hernández y esto es La Turbamulta del Cine. Pero antes me gustaría decirles que La Turbamulta del Cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con doble T al final o escribe por WhatsApp al 55 38 98 09 97. Menciona que escuchaste La Turbamulta y llévate una sorpresa. Para muchos realizadores y productores que trabajan actualmente o que son nuevos en la industria, tal vez no las tengan muy claras las diferencias entre el agente de ventas y el distribuidor y qué es lo que hace cada uno. La cosa no es negra o blanca. Hay una enorme gama de grises que no necesariamente estamos hablando de mejor o peor, pero así es como yo creo que puede quedar clara la diferencia. El agente de ventas es un mediador que casi siempre vincula a distribuidor con distribuidor o a productor con distribuidores. Y un distribuidor, en general, la forma de describir a un distribuidor es una persona que pone a disposición la obra para ser consumida en distintos canales de comercialización. Hay ocasiones que las obras tienen el tamaño o la capacidad para navegar por múltiples ventanas de comercialización en el transcurso de su explotación e incluso en múltiples países. Hay distribuidores que hacen esto para un solo país, para regiones, para continentes. Y entonces el distribuidor es el que tiene los contactos, los convenios o, digamos, la constante operación de comercializar la obra en las modalidades en las que es experto, desde salas de cine hasta plataformas digitales, dándole la vuelta por venta directa de DVDs o Blu-rays o lo que se nos vaya apareciendo, así hasta llegar a la televisión abierta. Y hay distribuidores que solo se especializan en salas de cine y lanzamientos en video y casi no tocan la televisión. Los distribuidores entran en el proceso, el proceso o en la llamada corrida de festivales. Algunos sí se involucran y también depende de las obras y depende cuándo el distribuidor se sube o se suma a un proyecto. La norma establece que el circuito de festivales está muy vinculado con la gestación de las obras, incluso eh, a poder presentarlas sin necesidad de estar completamente terminadas en algunos casos, para incluso vincularlas con fondos de financiamiento que les permitan su terminación Uh-huh. y o digamos, su primer parto en la sociedad de la industria vinculada a poderla reseñar
y de alguna manera servir de aval para darla a conocer al mundo a otros críticos y a otras personas que se pueden volver voceros de la obra. Lo único que yo ahí sí recomiendo es, evidentemente hay jerarquías en este circuito de festivales, eh, con mucha pompa se habla, y bien dicho, de los festivales que tienen una categoría A, que Ujú. son estos festivales que literalmente sí tienen una serie de requerimientos como para hacer, digamos, la premier de la película en este circuito y sin duda alguna tener una selección oficial en alguno de estos festivales representa tener el reflector correcto para ser buscado por muchos agentes de ventas y distribuidores para representar la obra y llevarla a más espectadores al final del día. Lo único que yo digo a los que quieren dedicarse o se dedican ya a hacer cine es muy pocas veces he visto buenos resultados cuando se apresura la terminación de una obra para llegar al festival. Mm. Muchas veces se toman decisiones que castran o cercenan la esencia de la obra y a mi juicio eso es lanzarla mermada al mercado. Es una tristeza que se llegue a festivales de esa visibilidad y no llegar con todos los materiales necesarios y la planeación necesaria que hace que se tome genuina ventaja de la notoriedad de esos 5 o 10 días de fama y en particular 3 funciones que son la diferencia entre que la película exista para el mundo fílmico o pase desapercibida. Tomando en cuenta esta realidad también de los festivales, podríamos ahondar en esto de el contexto actual en el cine mexicano y en el cine latinoamericano con los, o sea, con respecto a la distribución desde tu punto de vista y respecto a en qué momento está entrando la distribución en el proceso de hacerse una película. Yo siempre he manejado que tenemos un error iberoamericano en la concepción de qué significa la distribución. Y creo que es un error de traducción, un lost in translation, porque los manuales de estas grandes industrias, generalmente en inglés, que reproducen cómo se hace el cine, te dicen que tú tienes una idea, de la idea vas a un guión, de un guión desarrollas una película, haces una preproducción, una producción, una postproducción y luego dicen distribución. Y yo digo, por Dios santo, eso que en esas traducciones llaman distribución no es otra cosa más que el lanzamiento, es el parto de la obra, es la presentación de la quinceañera, es el momento en el que nace la obra para otros en la jerarquía correcta, para difundir que la obra existe. Es el lanzamiento. Hay quien lo llama estreno, hay quien lo llama primera corrida, ¿no? Tal. Ujú. La distribución condición sine qua non comienza al paralelo con la misma idea de la película. Tiene que comenzar un plan de para quién es esa obra y por ende cuáles son las acciones que deben tomarse para garantizar que al término del proceso todos los que puedan llegar a estar interesados en la obra, que puede ser como espectadores, pero de ahí también salir financiadores legítimamente vinculados a la obra e interesados en que se difunda correctamente, se vayan subiendo al bote de esta especie como de espiral que le permite cobrar vida propia. Y entonces, cuando llega el lanzamiento, que no la distribución, cuando llega el lanzamiento, hay un grupo de personas, empresas, instituciones, festivales, mercados que están enterados de la existencia de la obra
y entonces se vuelve una gran fiesta, que es el parto, que es el lanzamiento. Y además se vuelve, yo digo que orgánico, ahora que está medio políticamente de moda, pero lo que me refiero es a, se trata de, el plan de distribución debe ser una gestación que le acerque sus públicos a la obra. Y lo que está ocurriendo, lo que sigue ocurriendo, es que pretendemos que la labor del productor y pues más que el crew, es algo así como el equipo creador, el above the line, ¿no? Ujú. Lo que siguen creyendo que ellos se tienen que concentrar en la obra sin involucrarse en hacia dónde va, para quién es, cuál es el regalo al espectador, qué es lo, por qué esta obra tiene que ser hecha y no otra, y por qué en este momento, y a qué obra se parece, a quién más puedo invitar para hacer más rico este proyecto. Y si bien es cierto, todo esto muchas veces involucra dinero y nuestra industria no es un tema de pocos recursos, siempre van a hacer falta más recursos, aún invirtiendo mucho. Ujú. Pero muchas veces es más un error de conceptualización y de crianza que de que realmente sea, por lo menos en las etapas tempranas, una labor titánica que requiera trabajo de tiempo completo de un especialista, que genere muchos gastos o que requiera mucha inversión. Lo que estoy yo convencida es que cuando se hace ese proceso, cuando la obra nace concebida para ser vista, cuando se produce para distribuir, los resultados siempre son favorables, a veces más, a veces menos, dependiendo de una serie de factores de suerte también. Ujú. Pero la suerte, dicen muchas veces que es la planeación disciplinada y sistemática, que, que te hace con tiempo y claridad tener tiempo que se te acerquen las personas adecuadas o que tú te acerques y aprendas en el camino de cómo la obra puede ser vista por más personas en el orden correcto. ¿Qué es lo que desarrolló tal vez este divorcio que existe entre realizadores, productores y la audiencia? Como yo creo, es, por un lado, como que todavía existía mucho esta idea de los públicos masivos. Y entonces, cuando tienes una masa amorfa, a mi juicio, el público deforme o informe genera pánico escénico. Y entonces es más fácil fingir que no existe que tratar de conocerlo. Y además hay muchas libertades que uno no puede tomarse cuando estás produciendo para alguien. Y ese alguien tiene que tener, si no nombre y apellido, tiene que tener un perfil, una costumbre, unos hábitos que uno puede ir identificando si desglosa correctamente la obra. Yo estoy de acuerdo que no puedes prefabricar una obra para el espectador, pero si has resuelto hacer una obra, tienes que preguntarte por qué tiene que ser hecha y quién quiere ver esta historia o quién necesita saber de este tema. Los públicos, las audiencias tienen muchas pulsiones, pero sobre todo son tan humanos como los humanos que están haciendo la obra. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es por qué yo necesito hacer esta obra y quiénes son como yo, que necesitan ver esta obra. Luego, yo sí creo que es muy válido preguntarte, ¿de verdad necesito hacer esta obra? ¿O puedo hacer cualquier otra? Y voy a hacer esta porque es la que me dicen que tengo el hijo del tío del sobrino que la puede colocar con un distribuidor o porque están de moda las comedias, ¿no? Yo, por ejemplo, mi parecer es que nos hace falta genuinos escritores que además sean guionistas o apoyados por guionistas, pero nos faltan historias bien construidas,
Y, por ejemplo, el género de la comedia es de lo más complejo y tiene tantas capas que te dice verdades y tú te estás riendo, pero luego hay mucho que reflexionar al respecto. Y no tiene por qué ser una comedia simplona, banal, y aún esa, también la gente que de veras está viviendo su vida necesita entretenerse y reírse y salir a pasear y no salir conflictuado, ¿no? Eh, yo, yo creo que el público lo que necesita es no sentirse ajeno o discriminado. O de verdad, a mí me ha tocado ir a buscar películas en las salas de cine para ver nuestro cine. Y es terrible entrar a una sala de cine y ver que somos tres. Así es. Es terrible porque no hay nada más importante de la experiencia de ser cinéfilo que ir acompañado, que no te dejen de hablar al salir del cine, poder ir a comer o a cenar posteriormente Ujú. después de la película, tomarte un café y hablar del tema, conversar sobre esto, ¿no? Y luego poder llegar al, supongo yo, mucha gente que trabaja en la oficina, que escucha que vieron tal película, y no poder comentarle a nadie que fueron a ver X y Z película porque nadie la ha visto. Hay, mm, ¿crees que hay muchos realizadores o productores, cineastas, que no tocan el tema de la distribución o no lo buscan por un convencimiento claro de que ese no es el circuito que quieren tener y que prefieren un camino un poquito más underground? Fíjate que existen, ya gracias a la Internet, existen muchísimas formas de explorar las rutas del self-distribution, ¿no? De la autodistribución. Más ahora con las plataformas digitales y con la forma incluso de subir tu obra en tu mismo Face y poder cobrar por cada descarga, ¿no? Este, yo creo que se vale todo, se vale que te vayas por la libre y se vale que te vayas con un distribuidor de, digamos, de todas las modalidades en el territorio o los territorios que, que solicite. Yo creo que se vale todo. Si una obra es para todo el continente, que solo salga en un circuito cultural de 300 salas en el país, me parece doloroso. Que una obra sea para las 300 salas culturales del país que pretenda o pierda su tiempo buscando un estreno comercial en Forum, Lindavista o en... sí, me parece también un desperdicio. Y para eso sus creadores deben de tener los pies en la tierra y desde la idea y el desarrollo de guión deben de perfilar cuál es el futuro de esa obra. Pueden no salir bien, pero si no lo planeas, seguro no van a salir tan bien. Pero hacer una obra que te consuma 1, 2, 5, 7 años de tu vida para que no la vea nadie, porque ni tú mismo pensaste en cómo crearle una vida. Fíjate con lo que cuesta hacer cine en este país, y cuesta poco en proporción a otros, pero literalmente es como comprarte un Porsche para dar la vuelta a la manzana, A darle vuelta a la plaza. para dar la vuelta a la plaza. Ajá. Es así de ridículo. De hecho, hay varios ejemplos que pueden darse de lo que significa para muchos, uno, la combinación terrible entre el esnobismo y la gloria de las alfombras rojas de los premios, de los reflectores, versus el miedo a la audiencia. Es una combinación terrible. La mezcla perfecta para tener esos resultados, ¿no? En la Claro, exhibición. porque solamente alimenta a egos en Ujú. lugar de alimentar una industria que literalmente es la forma de vida de varios centenas de miles de personas en este país.
Y si no se trata de deformar la obra incluso, o sea, no es tampoco llegar como a deformarla porque muchos pueden pensar que si estás pensando en la distribución y en tu público meta, pues tal vez estás abierto a deformar la obra. No, tal vez es incluso hasta localizar quién es tu público meta y así sea de nicho, pues te va a servir y llevar todos los esfuerzos hacia ese lugar en vez de querer hacer como que una apertura a todo el público, ¿no? De hecho, a mi juicio, ese es el camino correcto, porque si tú realmente encantas con la obra que hiciste a su público, hay muchas maneras de hallar ese mismo público en otras latitudes. Ujú. A e- Pero si tú sientes desdén por cualquier audiencia, no le participas a nadie que existe, no la va a ver ni siquiera para quien sí fue hecha. Es tan sencillo como tan sencillo como este ejemplo, por ejemplo, Claudia, que si estoy haciendo un documental sobre gente que patina, pues me voy o sea, me acerco y y creo expectativa durante el tiempo que estoy haciendo el rodaje a la comunidad de skaters de Latinoamérica o donde pueda, o de los lugares donde tenga ideado lanzar la película. ¿Será algo así? Pues, mira, puede ser algo Así de así, chiquito y nicho. claro, pero por ejemplo, eh, hay un negocio millonario alrededor de los skaters. Claro. Entonces, si te clavas, ¿no? Puedes encontrar incluso patrocinadores, product placement. Te la pongo más. Puedes poner a líderes de opinión de los skaters que les interese el proyecto y que se conviertan en voceros de tu propia obra. Y entonces de pronto un documental que aparentemente era chiquito se convierte en un genuino fenómeno porque está hecho con honestidad, no, no transgrede su propia esencia, sin embargo, vincula a quienes sí pertenecen a ese mundo y entonces se vuelve la magia de la obra viva, que sí tiene un camino. Y entonces, no solo pero puedes tener millones de gente en YouTube que quieren ver porque el influencer de los skaters más su patrocinador de product placement te va a dar $1 por clic. Claro, sí, Y pues. resulta, claro, el asunto es pensar en la obra como una especie de bebé en gestación que tiene sus elementos para saber cuándo, incluso cuando está listo para filmarse. A veces las carpetas de producción hacen que por los tiempos que marcan la gente entre que se les queman los dedos por empezar a filmar, se brincan muchas etapas. Y a mí constantemente en mi trabajo me toca quizás bailar con la más fea porque muchos de los materiales que son indispensables para poder licenciar los derechos de la obra en mismo México y fuera de sus países de origen internacionalmente, requieren presupuestarse y requieren ser conceptualizados y producidos en el proceso de realización de la obra. Y si no se hicieron esos materiales y no se presupuestaron, terminas la obra y la obra viene desnuda. Claro. La obra no tiene un cartel adecuado, no tiene, ya no se dice cartel, no tiene un póster adecuado, Ajá. ¿no? La obra no tiene los másters con las características que necesitan las nuevas plataformas digitales para poder modificar su formato, su soporte adecuado a las nuevas estrategias, a los nuevos elementos técnicos digitales, ni tampoco puede evolucionar porque no está completo el disco metadata de la, ¿no? Tampoco sacan la lista de diálogos de la obra terminada. Hay quien produce cine infantil, por ejemplo, o cine para, para jóvenes, para familias, y no se les ocurre que ese tipo de obras no pueden hacerse si no se va a hacer una banda internacional.
porque ese cine viaja gracias a ser doblado. Claro, sí. Porque un niño no te va a leer subtítulo. Sí, ¿no? O sea, es como requisito Pero no, básico, ¿no? y, claro, y entonces fíjate lo que son las cosas. Cuando un productor o un grupo de producción de una obra se acercan ya cuando la obra está concluida a un distribuidor, Ya no hay presupuesto. ya no hay presupuesto, pero además ya no se produjeron estos materiales. Exacto, y se acabó el presupuesto para poderlo producir y cárgale eso al Exacto. distribuidor. Pero a Que, veces hay momentos que ya no, de verdad, Eduardo, ya no son reproducibles. O sea, ¿cómo haces tú para regresar a una locación que ya no tiene a los elencos ahí en personaje, ya no tiene esa capacidad nada más costear eso? Sería a veces casi el mismo valor de la obra misma. claro. Y ese momento ya se perdió. Uno como profesional se necesita una rigurosidad que diga, esta obra, con este perfil de obra, tiene que ser hecha bajo estos estándares. Y hasta que yo no tenga estos estándares y el presupuesto para hacerla mejor, no la hago. Algo difícil tal vez para nosotros como realizadores llegar a la conclusión de no querer hacer la película, ¿no? Lo que hablabas de Es las prisas, ¿no? claro, pero eso nos pasa porque es que ya me dieron la carpeta. Sí. Y es que, o sea, ya tengo que filmar, porque además va en mi cronograma, si no ya no voy a llegar al circuito de festivales. Y la obra todavía no es obra, todavía no está concebida para ser vista. No se trata aquí de defender a nadie, pero ¿por qué un distribuidor va a tener mayor aprecio por la obra que el que manifiesta quien la hizo? Sí. Por, ¿Cuál es el valor que él le eh, vería, ¿no? exacto. Eh, que dice, no, pues es que esa es labor del distribuidor. Bueno, sí, pero tú me tienes que dar una buena idea de quién sabe que esta película existe. Y el hecho de que existan fondeos para los lanzamientos de las películas no significa que se pueden hacer milagros. Y antes de seguir, déjame recordarte que hay material adicional a esta entrevista en nuestro canal de YouTube, La Turbamulta del Cine, donde hablé con Claudia sobre los primeros pasos para distribuir tu película, así como algunos ejemplos de promoción. No conozco ninguna obra que le haya ido tan pavorosamente mal a quien hace este proceso. Y sí conozco, por desgracia, decenas de obras en en el absoluto anonimato, Ujú. porque aún siendo buenas películas, nadie preparó el camino para que nacieran. Pensando en esta preparación del camino que se tiene que hacer desde antes, se piensa también, aparte de la audiencia, aparte de los espectadores, se piensa en las ventanas de distribución o ventanas de exhibición. ¿Cuáles son las ventanas de exhibición? ¿Cuáles son las particularidades de cada una? No como comparándolas una mejor que la otra, solamente con particularidades. Y lo que se viene ahora con el después de en esta nueva normalidad, cómo está cambiando ese tema de la exhibición en el cine. Literalmente estamos viviendo una revolución que los que nos dedicamos a esto todavía no tenemos mucha gente no tenemos un claro panorama de hacia dónde vamos, pero tenemos claro que a nivel sociedad, humanidad, existe una convención de que siempre va a ser primero lo que sea más exclusivo, más inmediato, más VIP, y al final va a ser lo más gratuito, lo más abierto, lo más general, siempre. Entonces ahora lo único que hay que hacer es un paralelismo entre lo analógico, que todavía existe, y lo digital. Entonces, por convención, sí hicimos ese trabajo de posicionar el póster, las fotos, sí hubo cobertura en los nichos de públicos adecuada, no nada más de los festivales y nosotros picándonos los ojos a nosotros mismos.
de que la película existe. Entonces, la convención es que si algo sale en salas de cine para esa audiencia, de nada sirve si no es esa audiencia de Cineteca y se estrena en Cineteca, ¿no? Claro. No les va a significar nada. Uh-huh. Si es solamente para el sector cinéfilo y se estrena en Cineteca, significa mucho que se estrene en Cineteca. Aunque nada más se estrena en Cineteca y en la Cinemateca de Nuevo León, y ¿no? Significa mucho porque es para esa audiencia. Pero si es una película que tiene una serie de características que la hacen más atractiva a un público más amplio y se estrena en Cineteca, estamos errando la estrategia, ¿no? Así es. Y en otros cines culturales. Pero la convención es que algo que sale en salas de cine tiene valor, ya se ganó el trono de estar ahí. Y es cierto, solo que no hay trono para cuando entras y hay 3 personas en la sala. Claro. Si vas a entrar a salas de cine, 5, 10, 15, 20, 50, 400, no sé cuántas salas, no sé cuántas pantallas, pero asegúrate de llenarlas. Porque si no, literalmente el desprestigio para la misma película y el gasto de salir tan grande y morir tan pronto es bestial. Pero sigamos con la convención. Cuando una película sale en salas de cine, la identificación es, esa película tiene valor para su nicho de público, si tú quieres, pero la están viendo. ¿Ok? Uh-huh. Siguiente. La siguiente modalidad es aquello donde la gente, acá tienes que ir con alguien, gastas en transporte, en palomitas, comida, lo que sea, ahí tal, en la salida al festejo, es una inversión grande y de tiempo y de organización. Exacto. Lo siguiente a lo que vas es a algo que te permita verlo de primera instancia, pero prácticamente no te mueves de tu casa. Uh-huh. La compras específicamente, no la suscripción del sistema de cable o de Netflix, sino la compras en un transaccional, Uh-huh. que puede ser iTunes, que puede, ¿no? Que la compras y la ves. Y entonces tú puedes decir, yo la vi primero. Sí. ¿No la han visto? ¿No? Entonces, lo que sigue de esa modalidad es, esa modalidad, su particularidad es el cartel y la imagen y los trailers valen todo, porque ya identificaste que estuvo en salas de cine, entonces es el título, es el tráiler, es la imagen del cartel, la que dices, yo vi que esta yo quería verla y no la pude ver. Así es el equivalente de cuando existían los blockbusters. Nosotros íbamos al blockbuster o al videocentro, ¿no? Exacto. Llegabas y permeabas con la vista las cajitas. Y esta yo la quise ver y se me peló y te la llevabas. Así es. Bueno, pues ahora es el transaccional. Entonces tienes ahora no totalmente digitales, pero lo analógico digital del HBO o del Sky, ¿no? En donde tú puedes comprar tu paquete básico y aparte pagar un poco más para tener HBO o cine, ¿no? El Fox Plus, eso es una segunda ventana o tercera ventana, o sea, primera ventana del Pay TV, de la televisión de paga, por muy sencilla razón. Pagas tu básico y pagas un adicional para tener acceso a esos canales con contenido exclusivo. Luego, ¿qué sigue? El canal básico. No tengo HBO, no tengo Plus, pero sí tengo todos mis canales básicos. De paga. Básicos de paga. Uh-huh. Entonces, yo pago para tener acceso a estos, no pago más por ver nuevos canales. Más o menos Netflix y esas líneas de streaming están en esa categoría, en el OTT. ¿Por qué? Porque con una suscripción tengo acceso a todo el catálogo. Así es. Y de ahí te vas a algo todavía, por ejemplo, que sea, puedes ir con perfiles de contenido. Aquí obviamente HBO y los de paga
se esfuerzan en tener contenido propio, exclusivo, para que te valga tener esa suscripción y pagar de más. Los básicos, la convención cambia en donde el operador paga centavizas por cada suscriptor que tenga en su red al dueño del canal, de Warner, de Sony, ¿no? La convención cambia y se va perfilando hacia la televisión abierta. La televisión abierta es el equivalente del YouTube por una muy sencilla razón. La televisión abierta, el cliente siempre ha sido el anunciante, no la audiencia. Okay. El cliente de la televisión abierta es tener contacto a su anunciante, que paga una pauta comercial según lo que ellos programan. Entonces, claro, si el patrocinador, Procter & Gamble, lo que fuera, no quieren ese, o quieren cierto tipo de contenido porque es lo que creen que más se acerca a su nicho de consumidores, eso es lo que van a pagar y esa es la pauta que van a seguir. Entonces, el cliente para la televisión abierta nunca ha sido la audiencia, siempre ha sido el anunciante. Y en el caso de YouTube, igualmente, es una gratuidad en donde los contenidos que más les interesan se pueden monetizar ahí mismo, porque mucha gente lo está viendo, hay influencers que están dirigiendo a sus grupos millonadas de muchachillos o de gente que lo sigue a que vean cierto contenido o que se hace viral, y entonces por cada visión, por cada clic o por cada play, el anunciante paga una centaviza. Y si fue licenciado ese contenido, YouTube le paga una cantidad al licenciante y él se queda con eso. Si fue un video viralizado que todavía no saben ni quién es quién, pues le guardarán la polla. Pero digamos, esto corresponde a la forma de consumo humano, de lo más exclusivo que estoy dispuesto a pagar más y a hacer más esfuerzo, a lo más abierto, lo más gratuito. Eso se va a conservar. Van a seguir apareciendo modalidades. Van a seguir apareciendo subcategorías, siempre siguiendo el orden de lo más exclusivo a lo más abierto. Sin embargo, ahorita tenemos, ya desde hace unos años, este cambio de orden que provocó Netflix o la misma audiencia, donde primero se hizo por streaming y después en salas de cine, o se hace el mismo día. No rompe la idea básica de las modalidades. Lo que ocurre es que nuestra industria no está sólida, no es consistente consigo misma. Verás, como el público, las películas no han estado disponibles para que las vea el público, ni aunque el Estado las pagó, ¿no? Y no las han visto. Entonces, la población que se dedica a la producción audiovisual está sediento de reconocimiento y de notoriedad. Y entonces Netflix, al igual que casi todos los streamings, viven del número de suscriptores que tengan. Si crecen en suscriptores, su bolsa para licenciar derechos y hasta para producirlos es muy grande. Y sobre todo, por primera vez a partir de la llegada de Netflix, resulta que tu tía te dice, te vi en Netflix. Existes hasta para tu círculo más cerrado. Y ahí hay muchas cosas que considerar, entre otras, que se matan las modalidades superiores cuando tú estrenas en una modalidad intermedia. Cuando tú estrenas en una modalidad en una modalidad intermedia, matas las modalidades de arriba. Y ahorita voy al ejemplo que tú me ponías. Si a ti no te costó la obra, porque en realidad proviene de un apoyo gubernamental, en realidad no la hiciste para ninguna audiencia en particular, recibiste algunos premios en festivales, ya lo único que, si la puedes vender a estos, porque fueron los que te pidieron licenciarla, se la vendes. Y además tienes el reconocimiento familiar global, pero estás matando un orden. Pero ese orden estaba
negado para ti porque la obra no fue preparada para navegar por modalidades. Solo resultó que te salió bien el chiflidito. Y estás en Chiflidito. Netflix. Sí, Ajá. te salió bien. Hiciste una obra consistente, tal, que le pareció bien a algunos y te la premiaron, obtuviste reconocimiento y te la licenció Netflix, Amazon, ¿no? Tal. Y ahora, pues, hasta tu tío lo ve, el papá lo ve por primera vez. Mira, ya sé lo que hace tu hijo, ¿no? Es como una cadena de reconocimientos. Ahora, sí, cuando ahorita se está dando que por esa bolsa de dinero, potencial para producir y ventana para exhibir. Si yo soy suscriptor de Netflix y con frecuencia, o de cualquier otro, y con frecuencia tengo estrenos a los que nadie ha tenido acceso, estoy bien contento de estar con él. Se Ajá. lo cuento a más personas se suscriben. Pero el principio es el mismo, porque estoy estrenando contenido exclusivo en una modalidad, aunque no se la cobres a una por una. Así es. El principio es el mismo. El que tenga la exclusividad y se sienta apapachado de ver cosas antes que los demás, va a estar contento. ¿Podrías tal vez tener algunos ejemplos de casos de éxito o de un caso hipotético en el cual se planee desde el principio una, una película rompiendo esa cadena tradicional de ventanas de exhibición? Tal vez que, tal vez que ni Sí, sí, siquiera sí, sí. vaya al cine, o sea, que digan, esta No, peli no, no va no, al no, cine, ¿cómo no? ¿Cómo no? a salas. No, no, de hecho, te la puedo decir y ni siquiera, no, yo no tengo una cercanía con, yo tengo un caso que me parece extraordinario de relatar Ujú. y se llama El violín. Mira, por una muy sencilla razón. Es la obra menos probable de tener éxito, incluso en un presente más democrático. Uf, Fíjate bien, mira, estamos hablando como del 2009, quizás sí, por ahí. 2009. Hizo más de 1 millón de espectadores en salas de cine en México. Es ópera prima y antes de nacer ya tenía distribuidor internacional y era una compañía francesa que son de los más Mm. difíciles de querer agarrar cineastas foráneos, digamos. La película está vendida en más de 70 países y todavía el DVD se encuentra en venta del comercio formal y del informal. Y estamos hablando de una obra que tiene más de 13 años circulando por ahí. Ahora, ¿por qué digo que es la obra más improbable de tener éxito? Ahí te va, mira. Blanco y negro, largometraje con tema Así revolucionario. es. Actores no actores. Y el actor de la tercera edad. Sí. Y el protagonista de la tercera edad. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta obra? Que nació viva desde la mente de su creador. Porque ahí te va. Primero era un tema que él sentía que era un asunto casi de vida o muerte plantearlo. Para él mismo. Para él Ujú. mismo. Se tenía que llevar el tema sobre la mesa de discutir cuáles eran las formaciones del país, cuál era la consecuencia y la necesidad de participar con el pueblo, con todos los mexicanos. Y fíjate lo que son las cosas. Un tema de centro, centro izquierda, más izquierda que centro, Sí. tiene muchos, muchos promotores, personas
vivas, líderes de opinión, algunos de ellos conductores de radio, el mejor medio para difundir ideas, porque penetran mejor que cualquier otro. Comentaristas de Ujú. radio, líderes de opinión, escritores, periodistas. Periodistas. Y este cuate fue a plantear la idea de tengo que hacer esta película o estoy haciendo esta película. Pero además, como era su pasión, él estaba perfectamente inmerso en el tema. Toda su vida de alguna manera estaba vinculado con esto. Entonces, en toda la gestación del propio guión recibió consejos, recomendaciones, más aparte, ¿sabes qué? Vete a hablar con y haz y mueve y tal. Siguió ese caminito. Y no solamente eso, en el momento en que ya iba a lanzar la película, ya iba a ser su lanzamiento, su estreno, a todos los de izquierda que podían ser sus avales, ya literalmente nada más era programar Ya estaban esperando la una película. agenda a los que ya la estaban esperando y los que siguen a Pepe Cárdenas, los que seguían en aquel momento, ¿no? Literalmente tienen esa exacta línea de pensamiento. Se volvió en un acto de genuino patriotismo revolucionario, Sí. irte a presentar a las salas. La gente entraba contenta, compraba su boleto, salía contenta y se cumple la socialización del cine. La gente iba acompañada Claro. por ver un tema del que conocían y que les era importante ver. Entonces, es una belleza de éxito. Y que ya tenían idea, o sea, sí, ya el espectador ya tenía idea de lo que iba a ir a ver. Entonces, incluso la promesa o el regalo al espectador ya más o menos lo conocían y salen con eso. O sea, y al fin y al cabo es una película que, que sí se ayudó, digamos, desde el principio de sus promotores y de hacer esta expectativa para poder para poder llegar a un mayor público, pero que en ningún momento parece que esto deformó algún tipo de decisión que Francisco Vargas no hubiera querido, el director, ¿no? No solamente eso, sino que yo estaba muy impresionada con él porque aún teniendo todos esos avales, dándole espacio y aire para poner el tema de la película, no la película, El tema. sino el tema de la película sobre la mesa, para conversar sobre ello como algo todavía más importante que la película misma. Es que nunca es la película, nunca es la película es un, un gatillo o un merodeador que sondea los temas, que plantea la polémica o que la resuelve de una manera u otra, pero las vidas humanas de interés por esa película son lo que importa. Y lo que importaba en ese momento era el país y reformulárnoslo. Pero aún así, Francisco disciplinadamente tuvo 15 días de entrevistas para regresar con todos estos, para hablar de en dónde, a qué horas, con quién iba a estar la película disponible para ser vista. Y el hombre se aventó entrevista tras entrevista tras entrevista, haciendo la campaña que tenía que ser hecha, porque venía el parto, venía a convidar a todos a que se sumaran al festejo. Se sumaron. A que se sumaran al festejo del parto, porque ya Así es. conocían que se estaba esperando, ¿no? Uh-huh. Eso es el cine. Ahora, fuera de ese millón de personas y quizás los otros 3, 4 millones que han podido tener cercanía a ella en el transcurso de los 70 países, los 13 años, todo eso. Para los otros 90, no, no, 114, 116 millones de mexicanos, el violín y la carambrosio no importan. Y si es cierto, no importa.
Lo que importa es esos 4 millones que saben que existe, que les gustó, que fueron y pagaron, no fueron acarreados, no fueron por un fondo fiscal, no fueron, ¿sí? Ujú. Literalmente querían ver la película. Lo que normalmente pasa es que cada uno de esos que vieron la película derramaron su gusto a otros. Te garantizo que muchos la vieron ya sin haber estado inmersos. La vieron porque alguien se las recomienda. Y hoy por hoy la película se sigue recomprando o relicenciando en muchos países. Y en México sigue la venta. Y es la película de las películas más improbables de la nueva historia de nuestro cine. Y yo lo único que hago con eso es decir, felicidades Claro. y, y vaya con este éxito, ¿no? México está muy polarizado, más ahorita, Sí, pero sin embargo, lo que yo creo es que cuando, cuando te crees que una película debe ser hecha y no por tu propio criterio, sino por una serie de argumentos que puedas definirlo, puedes hallar a otras personas que necesitan también ver esta película. Este, Fíjate, Co- incluso tengo yo un caso muy cercano de una película que se llama Cumbia Callera, claro, que de Monterrey, ¿no? de René, De de René René Villarreal. Villarreal. Exacto. Villarreal. Fíjate que esa película tuvo un estreno chiquititito en salas y más bien por el aferre de René de que sí se mostrara al público regio, sobre todo. En aquel momento era Cinemark Ujú. el que la pudo lanzar, pero fundamentalmente pues, la gente de la independencia no iba a bajar a las salas de cine, ¿no? Para ver. Sin embargo, fíjate que es una película que yo no solamente he vendido, sino es revendido, revendido y revendido. Esa película es 2008, creo. Se sigue revendiendo en Estados Unidos porque cuando Arráncame la Vida hizo 7,000 unidades de DVD en su lanzamiento en Estados Unidos, Cumbia Callera hizo 86,000 unidades de Wow. venta en Estados Unidos. Claro, Eso es que porque en como México 7 veces más, 8 veces casi más. muchas, más casi 12 veces más. Sí, 12 veces más, Este, nos he dicho. Wow. es decir, literalmente, el público que tiene la capacidad económica y el tiempo para poder asistir a las salas de cine en México y asistir más de una vez en el transcurso de un mes, no quieren ver cumbia. Sí. Y no son tan cinéfilos como para aventárselo. Y a veces, en el caso de Cumbia Callera, los cinéfilos tampoco querían verla porque parecía demasiado barrio, ¿no? O sea, era como una cosa de entregueto, tal. Pero su público en Estados Unidos es extraordinariamente grande. Más Y grande que no, Arráncame la Vida, que fue una de las películas más caras del cine mexicano, tengo entendido, ¿no? fíjate que por eso la menciono como referencia, porque fue la primera película mexicana que salió en salas de cine con 500 copias. Fue la primera vez que se dio ese siguiente brinco de Ajá. una producción mexicana que la lanza Guzzi, Ujú. este, con 500 copias, y de ahí ya pues los números siguieron aumentando para otras, pero fue un garbanzo de a libra. Sí. Pero sí, claro, para el público mexicano, pero no necesariamente para el público estadounidense. Mucha menos distinción con los hispanos en Estados Unidos. Exacto. Entonces, cuando me hablan de públicos masivos, yo digo, pues depende de la masa, pero en general solamente es dar a conocer que la obra existe a quien sí quiere verla. Y- Y a partir de ver quiénes, qué visten, qué comen, dónde se reúnen, qué otras obras han consumido. Puedes identificar dónde debe de exhibirse esa obra, dónde debe promocionarse, con quién tienes que hablar. Pero si no lo piensas, seguro no vas a llegar a ellos. Bien, me gustaría, tal vez, ahorita para un realizador que está haciendo su ópera prima, hay muchos aquí en la Turbamulta que nos siguen.
y escuchan el podcast, hay tal vez algunos que están preparando su ópera prima, ya estando en desarrollo, ya acaba de ser filmada, o están en el work in progress, ¿no? Esperando buscar su dinero para terminar la postproducción. Normalmente pasa con las óperas primas. ¿Qué, digamos, ya como para cerrar todas las ideas que hemos estado hablando, qué les dirías a todos estos primeros realizadores sobre con quién acercarse, a dónde acercarse para empezar a diseñar estrategias si ya lo quieren hacer en el momento en el que están ahora? A mí me gustaba mucho preguntarles, algo así como tu pregunta de el viaje del arranque, a mí me gustaba preguntarles por qué estaban aquí. Es decir, qué películas, qué obras, cuando la vieron dijeron, no sé cómo, pero yo tengo que dedicarme a esto. Todos tenemos algo que nos marcó, puede ser una o varias, pero todos tenemos un momento de quiebre en el que tú dijiste, cueste lo que cueste, esto es lo que yo quiero vivir o quiero provocar o quiero formar parte de esto. Y les pido que recuerden esa víscera y esa incluso a lo mejor fue hasta sudoración o un lloriqueo imparable o una carcajada que no sabías que te podías reír así, ¿no? Y que te lo provocó una obra audiovisual. Yo le dije, yo necesito que ustedes recuerden eso, Ujú. porque a las cosas no se les da vida con planeación. A las cosas se les construye la vida con planeación, pero la vida la da la pasión. Entonces, que no se les olvide que ustedes están vivos, que son los creadores y que quieren dar vida a esa obra. Entonces, partiendo de ahí, que no pierdan nunca la emoción que los hizo desear crear, la pregunta primerita, ¿por qué tiene que hacerse esta obra? O ¿por qué tuvo que hacerse? O ¿por qué? Y ve la obra como es, no como quisieron que fuera, como es lo que tiene. El hubiera no existe, es lo que es. Y no hay muchos mil ángeles en el panorama audiovisual como para andarle metiendo un cincelazo al Moisés, de verdad. Entonces, ¿por qué? Vean la obra como es y piensen a qué obra se parece o qué obras se parece y por qué. Y hagan búsquedas en Internet exhaustivas, lo más exhaustivas que puedan, viendo esas obras, qué créditos tienen, quiénes fueron sus productores, quiénes son los sellos que aparecen de distribuidores o de coproductores. Vean esos nombres y vincúlelos a su obra. No hay mejor momento para insertarse en una industria que siendo jóvenes estudiantes, ópera prima o, o primerizos. Tienen la oportunidad por todavía algunos años de atreverse a hacer las preguntas y que los demás querramos contestarles, hasta de forma honesta, cosa que luego después ya no es tan fácil. Hagan las preguntas, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hiciste? ¿Por qué fue importante esto para ti? Y a lo mejor en una de esas se consigan un coproductor hasta ya con tablas y ya mucho reconocimiento que los guíe y que los clientes se insertan más rápido. Toda obra no solamente es la obra, sino habla de ustedes mismos. No hay nada más halagador que acercarse a alguien conociendo su trayectoria. Y así también se encuentran distribuidores internacionales. Y así también se encuentran agentes de ventas. Porque vendieron, manejaron, representaron obras similares y a lo mejor les interesa la suya y a lo mejor les interesa invertir o a lo mejor les interesa una precompra. Nunca lo van a saber si no lo intentan. Tienen que creérselo. Tienen que creer que la obra va a trascender y va a ser vista porque ustedes se van a ocupar de que eso ocurra. Pero
Si no se la creen, no hay manera de que la magia ocurra, y la magia existe. Me gustaría contarles rápidamente. Claro. Hace muchos años, yo estaba muy jovencita y me contrataron en una empresa para vender nuestro cine o licenciar nuestro cine en Estados Unidos. Logré hacer un contacto importante y logré vender una muestra de 8 películas mexicanas para un canal, lo que le llaman premium, que Ujú. es el equivalente de HBO y de otros, ¿no? Que un canal premium a nivel nacional, a nivel cable en Estados Unidos. Y entonces se hizo la gestión, la empresa me amaba, yo había logrado hacer lo que desde 1976 no había, 78 no había hecho esta empresa, y estaba el primer paquete de showcase de cine mexicano vendido Ok. en Estados Unidos. Cuando llegan los contratos, los leo y en el contrato venía que las películas iban a ser dobladas. Tomé el teléfono, hablé con mi contacto en esta empresa y le dije, oye, es que dice doblado, yo creo que hay un error. Me dijo, no, Claudia, no hay ningún error. En ningún lado de Estados Unidos se exhibe cine extranjero que no sea doblado, porque el estadounidense no lee. Ujú. Y yo le dije, caramba, qué lástima, no te las puedo vender. ¿Cómo? No te las puedo vender. ¿Por qué? Tú me pediste que te vendiera lo mejor de la década de los 80 del cine mexicano, y es lo que te estoy vendiendo. Pero si tú cercenas la banda sonora, estás matando la mitad del cine mexicano y entonces no quieres lo mejor del cine mexicano. Además, si tú eres un canal de paga y premium, la gente se hace suscriptor tuyo porque quieren vivir la magia del cine directa, lo más directa. Y si los demás no leen, ellos sí van a querer leer. Cancelaron los contratos, Mm. casi me corren. 3 meses más tarde suena el teléfono, era este mismo joven, y me dice, ¿sabes qué, Claudia? Tienes razón. En esta ocasión va a ser la primera vez en la historia de Estados Unidos que una muestra de cine extranjero sea transmitida con subtítulos al inglés. Y fue nuestro paquete de cine mexicano de los 80. Wow. Después fue una pesadilla porque tuve que ir con cada uno de estos realizadores a rehacer los másters porque no tenían la calidad que necesitaban los másters automatizados en Estados Unidos. Pero esa es otra historia. Yo lo que les quiero decir es, si nosotros no valoramos nuestro cine, nadie lo va a valorar. Eso implica también nuestras propias audiencias que están siendo despreciadas, y con desprecio nadie reacciona bonito. Producimos para satisfacer nuestro ego de contar historias y no buscamos cómo llegue esa obra para quien fue hecha, porque no está siendo hecha para ellas. ¿Por qué van a reaccionar más cercanos a nosotros si de por sí ya tenemos bastantes? Vamos a ver, tenemos muchos retos y en efecto hay una enorme dificultad de contrarrestar el peso del cine estadounidense sobre nosotros. Estamos demasiado cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios, todo lo que tú quieras. Pero si además de todo fingimos que no tenemos ese miedo por la audiencia y no nos acercamos y no hacemos que nuestra población, el ciudadano de a pie, pueda tener acceso a nuestro cine, el cine que ya pagó, entonces no va a conocer a los actores, no va a conocer a los realizadores, no se va a interesar por el premio Ariel, y no podemos seguir haciendo a un lado a la audiencia produciendo para nosotros porque, pues total, luego ni a las salas van. Es más, no nos las programan. Es más, nos cambian los horarios. Todo eso es cierto, pero no va a ser contrarrestado negando que existe una audiencia y que hay que producir para ella y que hay que invitarlos para que sepan que existe la obra y la puedan buscar. Aparte, Ok. el comercio es muy lindo. El comercio es así de fácil. Cuando los hacedores del cine tienen bajo el brazo a la gente que quiere ver la película,
se abren los canales comerciales y las películas se sostienen. Miren, la gente puede estar muy en contra de lo, a favor de lo mejor y la cosa está del yunque o lo que ustedes quieran. Pero un ejemplo extraordinario de cuando un grupo nicho de gente quiere ver cierta película, se mueven las aguas y permanece en la película como para el estudiante, como para lo que de verdad importa, como para vaya, tantas películas que pertenecen a nichos y que tienen éxito porque supieron difundir que existía la obra entre el público para el que fue hecho. Yo los invito a que lo hagamos. Muy bien. Pues bien, Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo y por todas tus palabras y tus conocimientos y experiencias que compartes. Créeme que es un placer. Yo muy honrada de estar aquí contigo y gracias por buscarme. Así es como terminamos este episodio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y comparte nuestros videos para que más especialistas de la industria audiovisual se unan a este foro y compartan sus experiencias con toda la comunidad. Para el siguiente episodio hablaremos con un script supervisor o continuista sobre su trabajo en el set y la comunicación que tiene con los directores o los distintos departamentos. Yo soy Lalo Hernández y ustedes, la Turbamulta del Cine.